El pie y el tobillo son puntos focales en los que se transmite el peso durante la marcha. Los acojonamientos gruesos del talón y dedos actúan como amortiguadores en los actos de marcha y carrera, y las articulaciones están capacitadas para efectuar los ajustes necesarios para el equilibrio fino sobre diversos terrenos. A causa de esta tensión concentrada en el pie y el tobillo, son afectados a menudo con deformidades estáticas que no alteran de ordinario otras partes del cuerpo, como la artritis reumatoide y el diabetes. Cuando el enfermo entra a la sala de exploración, inspeccione el aspecto externo del zapato y el pie. El pie deformado puede deformar a su vez cualquier zapato de buena calidad. Haga que el enfermo se quite la ropa desde la cintura hacia abajo. Conforme se desnude, observe su pie y su tobillo mientras carga peso. Los dedos deben estar entre los dedos para asegurarse que son entre sí, lo mismo que el dedo supernumerario, que es una anomalía congénita. Pida al enfermo que permanezca sentado para saber si sus pies asumen el reposo los pocos grados normales de flexión plantar e inversión, en vez de dorsiflexión y inversión, que esto significa que es un pie plano espástico. A continuación, valore la forma general del pie. En condiciones normales, el dorso del pie es acuminado a causa del arco longitudinal medial, que se extiende entre la cabeza del primer meta y el calcáneo. Observe que el pie cambia de color en las posiciones de carga de peso y de reposo. En condiciones normales se requiere pocos segundos para que cambie de color desde el sonrosado oscuro hasta el más claro, cuando el pie deja de cargar peso. Si el pie es de color sonrosado claro cuando está elevado, pero se vuelve rojo oscuro cuando es descendido, el rubor de la posición es en declive, puede haber enfermedades entre los vasos pequeños y la insuficiencia arterial. Estas son palpables a nivel de la bola del pie. La articulación metatarsofalángica es la afectada más a menudo en casos de gota y juanetes. El metatarsiano sobresale de manera ligera a nivel de su base y se encuentra con la primera cuña para formar la primera articulación metatarso-cuneiforme. La primera cuña se proyecta en sentido distal. Es una articulación plana y simple, y el movimiento que facilita es el de deslizamiento. En sentido proximal a lo largo del borde medial del pie, el escafoides se articula con otros 5 huesos, en sentido proximal con la cabeza del astrágalo, en sentido distal con 3 cuñas y en sentido lateral con el cuboides. El lado medial de la cabeza del astrágalo es inmediatamente proximal en relación con el escafoides. Se puede encontrar al hacer inversión y eversión de la porción distal o anterior del pie. De la cabeza del astrágalo explora en sentido proximal hasta que llega al malleolo medial, es el extremo distal de la tibia. El malleolo cubre la superficie medial del astrágalo y añade estabilidad. Muévase en sentido plantar aproximadamente a través de un dedo desde el extremo distal del malleolo hasta que encuentre la apófisis menor del calcáneo. Se trata de un elemento pequeño, aunque quizás no palpable. Es pequeño y difícilmente palpable. Se encuentra inmediatamente por detrás del extremo distal del malleolo medial. Explora en sentido proximal a lo largo de la parte lateral de la diáfisis del quinto metatarsiano, hasta la parte saliente de su base. La apófisis estiloides
Observe que el músculo peroneo lateral corto se inserta en esta apófisis, directamente por detrás del saliente de la apófisis y enfrente del cuboides. Se encuentra una depresión que es aumentada más aún con el surco del propio hueso cuboides. Este surco es creado con el tendón del músculo peroneo lateral largo, en su trayectoria hacia la superficie plantar medial del pie. Muévase en sentido proximal a lo largo del borde lateral del pie hacia el calcáneo, que es subcutáneo y se palpa con facilidad. El tubérculo peroneo se encuentra en el calcáneo. El tubérculo es un punto importante de referencia porque separa los tendones de los músculos peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Sentido distal y es de ubicación más posterior que el malleolo medial. Su configuración permite que la mortaja del tobillo apunte a 15 grados en sentido lateral y su extensión distal adicional actúa como freno a las fuerzas de tensión que produce una eversión de tobillo. Estabilice el pie del paciente a nivel del calcáneo con una mano y coloque el pulgar de su mano libre en la depresión de tejidos blandos, que es justamente anterior en relación al malleolo lateral. La depresión que se encuentra directamente sobre el seno astragalino, que está yendo con el tendón del músculo extensor corto de los dedos del pie y un cojín subyacente de grasa. El tubérculo medial se encuentra en la superficie plantar medial del calcáneo. Da inserción al músculo abductor del dedo gordo en posición medial y al flexor corto plantar. Para explorar la superficie plantar, pida al enfermo que extienda la pierna con la planta de pie enfrente de ustedes. Desde el tubérculo medial del calcáneo, palpe en sentido distal a lo largo del arco longitudinal medial, después de la base del primer metatarsiano, hasta la primera articulación metatarso-falángica. Si hace presión con firmeza en el primer metatarsiano, puede percibir los dos pequeños huesos sesamoideos que se encuentran dentro del tendón del músculo flexor corto plantar. Desplace sus dedos en sentido lateral y palpe cada cabeza de los metatarsianos colocando su pulgar sobre la superficie plantar y su dedo índice sobre la superficie dorsal. Es palpable justamente por debajo del malleolo medial. Es un ligamento ancho y poderoso. Dentro de esta depresión se encuentran varios elementos importantes, que son los siguientes. Este tendón hace prominencia máxima cuando el enfermo hace una inversión y flexiona el pie en sentido plantar. Sí. Ahora Es tanto palpable flexión, como visible inversión. cuando pasa inmediatamente por detrás y por debajo del malleolo medial. Uy, sí se siente en esta. Relájala. Wow. Corre a lo largo de la superficie posterior de la tibia y hace un surco en la superficie posterior del astragalgo, entre sus tubérculos medial y lateral cuando cruza la articulación del tobillo. Este es muy profundo en relación con los otros tendones, y este tendón no puede ser palpado. El tendón de este músculo se encuentra justamente por detrás del tendón del tibial posterior. Para palparlo, pida al enfermo que haga una flexión con los dedos del pie mientras se hace resistencia a este movimiento. Se encuentra entre los tendones de los músculos flexores largo común de los dedos y flexor largo del dedo gordo. No siempre es fácil encontrar su pulso, sin embargo es más fácil palparlo cuando el pie se encuentra en relajación. Está colocado inmediatamente por detrás, en posición lateral en relación con la arteria tibial posterior, y sigue la dirección de esta hacia el pie. Este nervio es difícil de palpar como elemento aislado. Lleve usted al malleolo medial y palpe la vena cava interna, que a menudo es visible inmediatamente por delante del malleolo medial. Cuando las venas de la extremidad superior no se pueden ver, esta vena está casi accesible para la infusión intravenosa. Este tendón es el más prominente y es el dorsiflexor y el inversor más poderoso del pie.
Su pérdida basta para que se produzca un pie caído. Pide al enfermo que haga una dorsiflexión e inversión del pie. El tendón debe volverse así muy prominente a nivel del sitio que cruza la articulación. Este tendón está situado en posición inmediatamente lateral con respecto al tendón tibial anterior. Se vuelve más prominente cuando se extiende de manera activa el dedo gordo. Este tendón es lateral con respecto al extensor propio del dedo gordo. El tendón se divide en 4 partes, cada uno de las cuales se inserta en las bases dorsales de las falanges distales de los 4 dedos más chicos. Los tendones se vuelven prominentes a la palpación cuando se extienden los dedos del pie. Se encuentra entre el tendón del extensor propio del dedo gordo y el tendón del extensor común de los dedos del pie, en el dorso de este. Como esta arteria es subcutánea, es más fácil de percibir, y esta arteria proporciona un riego sanguíneo secundario al pie, con lo que aumenta la propulsión por la arteria tibial posterior. Este ligamento experimenta con gran frecuencia esguinces porque es el primero de los 3 ligamentos colaterales sometido a tensión cuando el tobillo entra en inversión y flexión plantar. Corre desde la parte anterior del malleolo lateral hacia la superficie lateral del astrágalo. Este ligamento se extiende en sentido plantar hasta su inserción de la pared lateral del calcáneo. Se inserta en un tubérculo pequeño de este hueso ligeramente posterior al tubérculo peroneo. Este ligamento se origina en el borde posterior del malleolo lateral y pasa hacia atrás hasta el tubérculo lateral pequeño que se encuentra en la superficie posterior del astrágalo. Su función primaria es impedir el deslizamiento del peroné hacia adelante sobre el astrágalo. El seno tarsiano, usualmente anterior en relación con el malleolo lateral, está afectado a menudo por los esguinces de tobillo. Su concavidad normal puede ser llenada por edema, y la trayectoria del ligamento peronoastragalino anterior se vuelve dolorosa desde la porción anterior del malleolo lateral hasta el cuello del astrágalo. Sobre la superficie lateral de la cabeza del quinto hueso metatarsiano hay una bolsa que está propensa a la inflamación. La fricción o la presión excesiva sobre esta bolsa puede producir una bursitis, y ese trastorno se conoce como juanete desastre, que es la foto que se mostrará a continuación. Los músculos gemelos y sóleo forman un tendón común, el tendón de Aquiles, que se inserta en el calcáneo. Este tendón es el más grueso y más poderoso del cuerpo. Es palpable desde el tercio inferior de la pantorrilla hasta el calcáneo. Se puede romper a causa de un golpe intenso o un esguince violento por una actividad excesiva súbita. Para someter a prueba la continuidad de los músculos gemelos y sóleo, pide al enfermo que se coloque en posición prona en la mesa de exploración y exprima la pantorrilla para saber si hay flexión plantar resultante en el pie. Este movimiento ocurre en condiciones normales. Sin embargo, si está roto el tendón de Aquiles, el movimiento estará disminuido. Se encuentra entre la superficie anterior del tendón de Aquiles y el ángulo superior y posterior desnudo del calcáneo. Se encuentra en la inserción del tendón de Aquiles y la piel subyacente. La bolsa calcánea se localiza cuando se levanta la piel que está por detrás del tendón, y la bolsa se encuentra directamente entre los dedos de usted. Estas dos bolsas pueden inflamarse como resultado de lesión del tendón o presión excesiva por. Estas bandas resistentes de fascia se originan en la tuberosidad media del calcáneo, se extienden por la planta de pie y se insertan en los ligamentos cerca de las cabezas de los metatarsianos, en la porción anterior del pie. La aponeurosis plantar cubre todos los tejidos blandos del pie y actúa de hecho como tirante de sostén del arco longitudinal. Esta tiene que estar lisa. En condiciones normales, los dedos se encuentran planos y rectos contra el suelo cuando cargan peso, pero hay varias alteraciones patológicas que les son propias. Estas son las siguientes. Se caracteriza por una hiperextensión de la articulación metatarsofalángica y flexión de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. El trastorno suele abarcar a todos los dedos
y se acompaña a menudo del pie cabo. Tienden a desarrollarse callosidades sobre la superficie dorsal de los dedos a causa de la presión de los zapatos. Se caracterizan por una hiperextensión de las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas distal, flexión de la articulación interfalángica proximal. La variedad de tejido blando es más frecuente entre los dedos del pie, en particular entre los dedos cuarto y quinto. Estas callosidades son blandas por la humedad que hay entre los dedos. Deben palparse con suavidad porque a menudo son dolorosas. Las callosidades duras están situadas con más frecuencia en la zona de presión excesiva. Las uñas encarnadas se producen en las porciones medial y lateral del dedo gordo. Las esquinas anteriores de la uña se encabillan en la piel circundante y producen tumefacciones e infecciones en los tejidos blandos adyacentes. Los movimientos básicos del tobillo y el pie son: del tobillo, dorsiflexión y flexión plantar. Movimientos subastragalinos, inversión y eversión. De los dedos, extensión y flexión. Para someter a prueba la flexión plantar y los movimientos de los dedos, pida al enfermo que ande sobre las puntas de los pies. Para someter a prueba la dorsiflexión, hágalo andar sobre los talones. Para someter a prueba la inversión, el individuo debe andar sobre los bordes laterales de los pies. Para hacerlo lo mismo con la eversión, pídale que ande sobre los bordes mediales de los pies. Este músculo es inervado de manera predominante por el nivel neurológico L4, pero también recibe cierta inervación del L5. Pida al enfermo que ande sobre los talones y los pies en inversión. El enfermo debe estar sentado con el borde de la mesa de exploración. Sujete la pierna del mismo y coloque su pulgar cerca del dorso del pie, en una posición en la que debe efectuar dorsiflexión e inversión del pie para alcanzarlo. A continuación, trate de forzar el pie del enfermo a flexión plantar y eversión, haciendo presión contra la cabeza y la diáfisis del primer meta. Pidiendo al enfermo que ande sobre los talones con los pies en posición neutra. El enfermo debe sentarse en el borde de la mesa, sostenga el pie del mismo con una mano alrededor del calcáneo y a continuación ponga el pulgar en una posición que obliga al enfermo a efectuar dorsiflexión del dedo gordo para tocarlo. Opónganse a la dorsiflexión colocando el pulgar en el lecho ungueal del dedo gordo y los otros dedos de la mano en la eminencia plantar de los metatarsianos empujando hacia abajo el dedo gordo. Instruye al enfermo para que ande sobre los talones. Sujete su pie a nivel del calcáneo y coloque el pulgar de su mano libre en una posición en la que el individuo debe extender los dedos para tocarlo. A continuación, opóngase sus movimientos haciendo presión sobre el dorso de los dedos e intentando doblarlos en sentido plantar. Cambio musculocutáneo de la pierna S1. Pide al enfermo que ande sobre los bordes mediales de los pies. El enfermo debe sentarse en el borde de la mesa, sujete su tobillo estabilizando el calcáneo y coloque la otra mano en una posición que lo fuerce a la flexión plantar y la eversión del pie para alcanzar el quinto dedo. A continuación, opóngase a la flexión plantar y a la eversión mediante un empuje contra la cabeza del quinto metatarsiano y la diáfisis del mismo con la palma de su mano. Nervio ciático popliteo interno S1 y S2. Pida al enfermo que ande sobre los dedos de los pies. Haga una estabilización del calcáneo y pidiendo al enfermo que doble los dedos, opóngase a esta flexión tratando de llevar los dedos hacia dorsiflexión. Nervio ciático popliteo interno L5. Pida al enfermo que se siente en la mesa de exploración y estabilice el pie. A continuación, pídale que haga flexión plantar e inversión del pie mientras resiste a este movimiento.
La sensibilidad de la piel de la pierna y el pie es proporcionada por nervios que salen de las regiones lumbares y sacras. El dermatoma L4 cruza la línea de la rodilla y cubre el lado medial de la pierna, que sería el medial a la cresta tibial, el malleolo medial y el lado medial del pie. El dermatoma L5 cubre el lado lateral de la pierna, que es lateral en relación con la cresta tibial y el dorso del pie. El dermatoma S1 cubre el lado lateral del pie. Debe someterse a prueba la sensibilidad de cada nervio periférico en el sitio en el que se ennerva del dorso del pie. El lado medial del pie es innervado por el nervio safena interno, el dorso por el nervio tibial anterior y el lado lateral por el nervio safena externo. Es conducido por los nervios que salen del nivel medular S1. Pida al enfermo que se siente en el borde de la mesa de exploración con las piernas colgando y ponga el tendón un poco estirado mediante dorsiflexión suave del pie. Golpee el tendón con la parte plana del martillo de reflejos con una acción de flexión de la muñeca que induzca una flexión plantar involuntaria súbita del pie. Observe los pies del enfermo cuando se ponga de pie sobre los dedos y mientras está sentado. Si falta el largo longitudinal medial en todas las posiciones, el enfermo tendrá un pie plano o rígido. Si existe el arco mientras se encuentra sobre los dedos o sentado y falta solo cuando está en posición erguida normal, sus pies planos son flexibles y el problema se puede corregir con soporte de arco longitudinal. Cuando el tobillo no puede colocarse en dorsiflexión o ser llevado a la posición plantar con la rodilla en extensión, se sabe que la limitación de los movimientos es causada por los gemelos o el sóleo. Primero haga una flexión de la articulación de la rodilla. Si es capaz de lograr la dorsiflexión del tobillo cuando la rodilla entra en flexión, la causa de la limitación serán los gemelos, puesto que la flexión de la rodilla afloja estos músculos al poner su origen más cerca de su inserción. Como el sóleo es un músculo de una sola articulación, no es afectado por la flexión de la rodilla. Si este último es la causa de la limitación de los movimientos, este será igual y no importa que la rodilla se encuentre en flexión o no. Para someter a prueba la tromboflebitis profunda, haga dorsiflexión forzada del tobillo del enfermo. Cuando la pierna está extendida, el dolor de la pantorrilla resultante de esta maniobra indica signo positivo de Hoffman. El dolor producido durante la palpación profunda de los músculos de la pantorrilla es otra prueba más de tromboflebitis profunda. Las articulaciones de la extremidad inferior deben ser investigadas en conjunto durante la exploración completa de pie y tobillo, puesto que hay alteraciones patológicas de rodilla, cadera y regiones lumbares que hacen que se refleje el dolor en pie y tobillo.